Gracias por estar aquí en Astros para Navegar. Mi nombre es Marco Texon. Hoy me acompaña Sergio. Y Sergio tiene una serie de vastos conocimientos al respecto de astrología y otros conocimientos afines, como por ejemplo el I Ching. Pero lo importante es que hoy vamos a hablar de algo que normalmente nos preguntan los astrólogos con respecto al sentido de vida y qué hacer con este tiempo que nos da la vida en este acontecer diario. Bien, y Sergio, por favor, platícanos dónde te encuentras hoy, cómo estás hoy y desde cuándo tú sabes de astrología. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar. Pues yo ya llevo casi 38 años metido en todos estos temas desde el año 88, en el que siendo arquitecto o estando estudiando arquitectura, me introdujeron al I Ching. Desde ahí he estado estudiando todo lo que son los arquetipos, el comportamiento humano, y como soy arquitecto, pues lo he estado relacionando de una manera gráfica, Sí, ¿no? A mí me enseñaron que para que una idea fuera real, debía poderla poner en un plano, ¿no? No podíamos hablar de nada que estuviera en la cabeza. Y entonces por eso, pues yo desarrollé un sistema gráfico para entender la astrología que se basa sobre todo en un sistema de color. Esa exacto. es la base. Muy bien, ahora la gran razón por la cual estamos aquí es porque queremos entender un poco más claramente cómo es que las personas entran en un modo automático, en un proceso, procesar la vida diaria como si estuviésemos ya robotizados. Y la astrología o la carta astral o la fecha de nacimiento de cada quien o la distribución de los astros en el momento del nacimiento o los astros desplazándose actualmente nos van invitando, nos van incitando a descubrir pues un sentido más profundo que solamente aplicar lo que nos dijeron que teníamos que hacer, ¿verdad, Sergio? Y la Sí. pregunta que te tengo es, ¿tú veías en tu carta astral o veías en tu mapa hacia dónde apuntaba tu vida después de haber estudiado astrología? Perdón, después de haber estudiado arquitectura, ¿qué decía tu mapa respecto de conocer temas un poco más esotéricos y místicos de la vida? Claro, yo entendí desde el principio que el universo se podía entender en dos polaridades básicas, yin y yang, ¿no? Desde el I Ching. Pero luego entendí que en la astrología también había un complemento entre la energía del sol y la energía de la luna, ¿no? La energía del sol iba a hablarnos de cuál era ese talento, ese propósito vital con el que nacemos, y por el otro lado la luna nos iba a mostrar un implante inconsciente que nos, no inocula a nuestra madre en el momento en el que estamos siendo gestados para ayudarnos en ese momento de la gestación. El Sí, problema es que nosotros arrastramos ese mecanismo al resto de nuestra vida y pensamos que vamos a conectar con el nirvana o con la felicidad incondicional y la felicidad materna solamente siguiendo ese patrón de conducta. Entonces eso es lo que hace que muchas veces uno quiera ir hacia un lado y finalmente termine en otro. Y uno dice, pero ¿cómo pasó si yo hice todo lo necesario para llegar a este lugar y finalmente terminé en otro? Entonces, ese otro polo que es importantísimo, que lo condiciona a uno, es el que vamos a ver a través de la luna, ¿no? Cómo sí, actúa la luna. ok. Y la pregunta es, ¿qué sentiste cuando descubriste que la arquitectura tal vez no era una pasión para ti? O sea, hace 38 años atrás, esa posibilidad de descubrir algo que no estaba en las universidades, ¿tuvo un shock en ti o se fue tal vez incorporando gradualmente, aceptándolo como si fuese una agua minada, ¿no? A nuestro tejado? Pero ¿tú cómo trasladaste este viaje de entenderte como arquitecto y tal vez más allá de arquitecto? Pues yo entendí que había no solo una arquitectura del espacio, sino también una arquitectura del tiempo. Y la arquitectura del tiempo es entender que uno en su vida, en el transcurso de su vida, uno puede armar espacios, uno puede hacer puentes, uno puede abrir ventanas, ¿no? Y puede entender la realidad de una manera en la que, como un poco como en la película de Matrix, uno empieza a ver todos los códigos de todas las cosas y ve qué hay detrás, ¿no?
Entonces, eso a mí me enamoró desde el principio y desde que entendí que esa era una forma de entender el mundo, una forma de vivir, dije, no, esto es lo que yo quiero aprender por el resto de mi vida. Entiendo. ¿Qué significa para ti la luna, de acuerdo a lo que has estudiado y has observado? Para mí la luna, y de acuerdo a lo que he estudiado, va a representar en la carta ese afecto que uno desarrolla de un modo inconsciente por una forma de hacer las cosas, que es el signo zodiacal. Entonces, es diferente al sol. El sol está hecho para interactuar con todos los elementos de la carta. En cambio, la luna se centra, se enconcha y por eso la luna representa el signo de Cáncer, que es como un cangrejo, que siempre se va a enconchar en un solo signo y solo va a favorecer el signo en donde está y va a conspirar de la manera que pueda para que hacer que todos los otros planetas, todos los otros potenciales que tenemos en la carta actúen solo en favor de la necesidad de la luna, ¿no? Es como ese niño interior que pide y hace pataleta para que le den su tetero y llora más duro cada vez que nosotros no le ponemos atención. Entonces, así sea una función que de alguna manera lo puede afectar a uno lo que no puede hacer es tomar la reacción de ignorarla, porque peor, ¿no? Entonces es una cuestión de uno enamorarse de sí mismo, enamorarse de ese niño interior para poder establecer un diálogo que sea constructivo, ¿no? Y no destructivo como puede llegar a ser. En el peor de los casos, imagínate enamorarte de tu propio padecimiento. Es decir, somos humanos y Exacto, tenemos exacto, vicios y tenemos claro. pues zonas oscuras y podremos llegar a tener un regocijo en esas zonas oscuras cuando el sol, que es vida, que es vitalidad, que es brillo, Claro. que es resplandeciente, pues como dices, está hecho para tener brillo en todas partes, para adaptarse, ¿no? Eh, y hay un problema, obviamente, cuando nuestra simpatía se enfoca en aquello que nos retrae. Justamente la luna puede ser un elemento retractor en el sentido de que, bueno, Mm. digamos que domina la noche, pues te vas a ir a dormir. El sol domina el día, pues te pones en actividad de movimiento, te permite ver lo que está allá afuera. Bien, antes de continuar con esta vida, esta polaridad entre el Sol y la Luna y la forma en la que le damos conciencia a nuestra vida cotidiana. Hay que decir que estamos grabando esto un 9 de junio, un día en el que Júpiter se encuentra en Cáncer, un día en el que la Luna se encuentra, perdón, Venus se encuentra muy cerca de Júpiter en Cáncer y estamos viviendo, si quieres tú, padeciendo las experiencias de un Venus conjunción Júpiter que se puede decir con mucha facilidad, pero que pase en Cáncer es solamente apenas una vez cada 12 años. Y bueno, en esta ocasión está posibilitado además por una luna en Aries, lo cual nos permite pues tener ímpetu, ¿no? Espero que el ímpetu que vamos a estar demostrando en el transcurso de los próximos minutos hablando sobre lo que nos apasiona, Sergio, pues se venga reflejando además con esta simpatía entre Venus y Júpiter que justamente es el signo en el que la luna tiene una de sus mejores expresiones. Una de sus mejores expresiones, no es la única, porque la luna se puede expresar muy bien. ¿Tú qué me dices? En Piscis, no, en Tauro, ¿cómo se expresa mejor la luna? Realmente, desde el punto de vista que yo lo veo, no hay una luna fácil. Sí, Realmente todas las lunas nos muestran que como seres humanos padecemos una cierta cantidad de vacíos y esa sensación de vacío es lo que nos hace humanos. Eso es lo que no tiene una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial no se siente vacía, se siente absolutamente llena y por eso no sufre. ¿No? El sí, día que una inteligencia artificial nos diga, no tengo ganas hoy de sí, sí, contestarte, sí, ahí estamos en problemas. prácticamente no siente. O sea, no hay un paso Claro, no va a tener y autoperceptivo. sentir ese vacío, ¿no? Ujú. Ese vacío es fundamental para que uno sea humano, Creo que ¿no? decía Entonces, Freud o decía la escuela psicoanalítica la falta, ¿no? exacto, Existe exacto. una falta, ¿no? Si no hay Y, falta, no hay vida. y entonces la luna es un promotor de movilización. Me Claro. parece que por ahí va tu visión. Claro, es como un vórtice de energía que absorbe y que chupa y que lo motiva a uno a buscar algo que le falta, a complementarse. Como la luna, pues va a necesitar los rayos del sol para iluminarse.
¿no? La luna por sí misma es opaca, pero solo por la iluminación del sol empieza a brillar, a ¿no? De la resplandecer manera que lo como hace. si fuese un espejo. La luna Exacto, prácticamente es un espejo en el cielo, como dices, dependiendo claro. de la posición entre la luna, el sol y la tierra, podemos verla, podemos percibirla, de acuerdo a que sea Mm, de noche la latitud y la fase de la luna. Bien, claro. Sergio, y tenemos 12 lunas, pero también tenemos 4 fases. ¿Estas las interpretas? ¿Te importa ver la fase con la que una persona nació? Si casi llena, si casi menguante, si casi nueva, Me si casi importa creciente. más el dolor, aunque se puede interpretar, me importa más es la distancia que hay entre el sol y la luna. La distancia, La exactamente. distancia, porque ahí es donde va a ver uno cuál es el drama. Y siempre hay distancia. Si los dos signos están pegados, hay una distancia. Si están en trígono, también, ¿no? Porque uno, por ejemplo, dos planetas que están en trígono o dos lunas, pues una luna, por ejemplo, puede estar en Cáncer y la otra en Escorpio. Aunque están en trígono, va a haber el dolor de que Cáncer es como un huevo que quiere proteger y Escorpio lo quiere estallar todo y renovar, ¿no? Decir esto que hay que volver a empezar, ¿no? Y entonces va a haber un dolor, ¿no? Una persona que tiene su sol en Cáncer pacífico y tiene una luna que le dice, si no cambias radicalmente, no te quiero, ¿no? Perfecto. Pues Entonces, ¿qué vamos a hace hacer uno? exacto, ¿no? ¿No? Ahora, la gran pregunta es, ¿hay maneras en las que tú podrías respondernos por qué caemos en el modo piloto? Es decir, solamente porque tuvimos una educación, porque tenemos un contexto, porque tenemos una cultura, porque tenemos un apego a nuestro clan, pero también hay niños, personas muy jóvenes, que desde un principio van notando como un desazón, ¿no? Como yo no pertenezco aquí, esto no va conmigo, este clan no me recibe al modo de que yo quisiese. Hay personas que nacen con una predisposición a Claro. rechazar lo estipulado. Puede ser una luna en Acuario, no sé si sea una luna en Aries, no lo sé, según tú, pero hay personas que nacen con una sensibilidad diciéndose a sí mismas, esto que me están indicando que tengo que hacer, no es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo podemos distinguir eso en la carta astral? En la carta astral vemos que todos tenemos Acuario en algún punto de nuestra carta. Sí, Todos somos rebeldes para algo. en alguna ¿No? forma, por Entonces, supuesto. no, no es algo que, yo no soy acuario, luego yo no soy rebelde. No, no se puede ver así, ¿no? Todos tenemos un punto de rebeldía y entre más rebeldes seamos, más creativos nos vamos a volver. Porque si uno considera que todo está perfectamente, pues uno no va a crear nada nuevo, todo está funcionando, ¿no? Para uno poder crear algo, tiene que decir, esto definitivamente hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Generar un vacío, un dolor y gracias a ese vacío, ese dolor, digo, pues yo tengo una alternativa, ¿no? Entonces, es la persona que logra ver esa oportunidad en los problemas, es la que prospera con mayor facilidad, ¿no? La que ve problemas y dice, no, esto está lleno de problemas, aquí no hay cómo avanzar, pues es la que se va a frenar. Entonces, es más de interpretación de la carta que de una posición en la carta que te diga tú estás predeterminado a que no lo vas a lograr. No, eso no lo puede decir una carta. Sí, Toda carta dice, lo vas a lograr de esta manera. El acertijo es, bueno, ¿entiendes cómo tocarlo como si fuera un instrumento musical? sí, ¿No? ¿Sabes cuáles son las cuerdas que hay que tocar sí, simultáneamente para que se abra la puerta? Entonces, la astrología le da a uno un mapa para aprender a manejar ese instrumento. ¿No? Le muy da bien, pistas, porque uno al principio le dan ese instrumento y ve a ver qué hace, ¿no? Y uno trata, ¿no? De una manera, de la otra, y muy bien. nunca parece atinarle a lo que es, ¿no? Ahora vamos a recorrer las necesidades de las 12 lunas y los propósitos vitales de los 12 soles, ¿no? Para que puedan distinguir Sí, las personas en exacto. cuanto a qué Para tipo ver, de expresión social, bueno, así veo el sol a veces, ¿no? Pero bueno, tú dices que el sol ayuda, entendí bien, te parece a tomar forma, ¿no? Pero la luna es el contenido, ¿no? sí, O, y la luna nos muestra es el talento. Una forma fácil es comparar el talento con la necesidad. La necesidad es algo que a uno le falta, uno necesita porque me falta algo. Y la necesidad, cuando es afectiva, pues lo pone a uno en un dilema
entre Sí. si le hace caso a su propia voluntad o al sentido de pertenencia familiar, que es una necesidad casi que inconsciente, Ujú. ¿no? Y muchas veces nosotros tendemos a darle preponderancia a la pertenencia, porque la pertenencia nos da seguridad, nos da vida, y nuestro propósito muchas veces lo vemos como, bueno, no pude hacer lo que yo quería, pero pertenezco, ¿no? Entonces hay personas que quieren pertenecer y por eso pues empiezan a sentir mucho dolor de no sentirse realizadas, porque no le hicieron caso al sol. Entonces, entender uno cuál es ese sol, cuál es ese llamado y entender cuál es ese piloto automático que lo lleva a uno a pertenecer a la familia sin cuestionamientos, pues ahí viene un despertar de conciencia. A decir, Y, oh, y hay fases en la vida, yo te pregunto, ¿acaso las personas tienen que conciliar estas fases entre mostrarse al estilo sol o estar en una comunión en la luna por fases de vida, es decir, por años, por décadas, por claro, etapas, claro, o podría ser por momentos de la semana? Es decir, pues, no sé, el domingo, el sábado, el lunes, el viernes, para darle regocijo a esta necesidad que me llama mi sol, que me llama mi luna. O sea, aquí lo que te pregunto es, ¿tú crees que es posible reconciliar las dos fases de nuestro ser? claro, La total. vida cotidiana Claro, para un día, es decir, yo por las mañanas hago esto y por las tardes hago aquello, o para una claro. semana, o para un mes, o para una vida. ¿Cómo tú nos Pues dices que valdría la pena que se te lo distribuya esta explico atención? con Dime, mi ejemplo personal. ándale, Yo, por ejemplo, tengo mi sol en el signo de Piscis y gracias a mi sol tengo una capacidad de ver todo de una manera casi que caótica. Y me holística. pusieron la luna en Virgo, que tiene la Ajá, necesidad de organizar y cuadricular. sí, Entonces yo miro el infinito y no puedo evitar cuadricularlo. Entonces al final, cuando esa cuadriculación es un aprendizaje con el que yo puedo ayudar a otras personas y entonces hay una conciliación entre un talento que es muy abstracto y muy difuso con otro que es muy práctico. Al principio es un conflicto, entonces primero estudio arquitectura, que es muy de la luna en Virgo, pero finalmente hago lo que me gusta, que es hacer astrología, que es Piscis, ¿no? Y entonces se demoró, o sea, casi hasta los 54 años, ¿no? De siendo arquitecto, siendo luna en Virgo, y de pronto aparece la pandemia y logro cambiar mi vida y dedicarme a lo que realmente me gusta. Y por eso me siento realizado, ¿no? me Entonces, da gusto. no es que uno lo encuentre, ¿no? A tal edad, sino que dependiendo de toda la configuración de la carta, uno puede llegar a demorarse hasta los 55, 60, 75 años para despertar. Pero, Personas que sí, les dio que sí, sonará, esperarse a otra vida, sonará ¿no? distante, o sea, para personas jóvenes que hoy tienen casi 25, casi 20, menos de 30, escuchar 75 es demencial, es imposible, ¿no? Es Sí. absurdo, pero lo cierto es que, aunque tengas 75, 65, 55, el encontrar espacios de tu vida en la cual tú te llamas realizado o feliz o pleno o simplemente dichoso, gracias a las acciones que tomas en tu vida cotidiana, eh, lo vale. Es decir, Mm, se requiere un camino a veces largo. Últimamente he estado dando el ejemplo de un hombre que acaba de ganar el Oscar, me parece que el año 2025, en el que se le premia, pues, a pesar de que de niño participó con Indiana Jones. O sea, de niño ya empezó a ser actor y ya cuando va llegando a los 60, le preguntan, ¿y tú dónde has estado? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú por qué no? ¿Tú dónde despliegas? Bueno, pues tardé casi 40 años en conquistar un Oscar, ¿no? Después de haber iniciado mi carrera en la infancia. Y mucho tiempo lo tuvieron relegado, pues un tanto olvidado y casi desaparecido, pero el hombre hizo su camino gradualmente, paulatinamente. Y así es la historia de muchas personas que conquistaron un Oscar a los 70, a los 50, a los 60. A lo mejor algunos dicen, pero es que a los 30, a los 20, a los 40. Sí, pero no es la mayoría. La mayoría no conquistan un triunfo tan grande siendo jóvenes. Bien, para que les quede claro a quién estamos escuchando, ¿verdad? Arboleda Arroyo Sergio, lo pueden encontrar en YouTube como Sergio Arboleda Arroyo 4580, con 1000 y cacho de seguidores y 139 videos hoy en día en este 9 de junio.
yo te pregunto, Sergio, entonces a partir de la pandemia, no sé si fue a principios de 2020, a finales de 2020, a principios de 2021, ¿tú te arrojaste más a YouTube? Sí, ahí empecé con la página de YouTube y mágicamente las personas que me contrataban para arquitectura se desaparecieron y me Sí, empezaron a llamar para leer cartas astrales y dar clases de astrología. sí, claro. ¿No? Y el Zoom, ¿no? Este medio también facilitó mucho porque pues Sí. ya podía reunir personas de Chile, de México, ¿no? Eso es hacer una cosa increíble y pues desde entonces, ¿no? Yo me dedico a esto, ya dejé totalmente la arquitectura, o la arquitectura me dejó y hago esto que me fascina. ¿Y el año en el que trabajaste por última vez como arquitecto fue 2019? ¿O fue un trámite 2020? ¿O En el 2020 con la pandemia. ahí Porque con la pandemia in- fue así como que, ¿no? iniciaste, Ya, todos los que me contrataban ya no me empezaron a contratar y la gente empezó a sentir una necesidad de saber quién era, ¿no? iniciaste una nueva vida, ¿no? Prácticamente. Claro, claro. Aunque Entonces, tú te fuiste adentrando a ello desde claro, durante 1988. muchísimos años era mi deseo. Yo quiero Sí. vivir de la astrología, pero Sí. nunca lo lograba. La luna me ganaba. Ujú. Volviendo un poco al tema de la luna, ¿no? La luna en Virgo, pues decía, es que eres Sí, arquitecto, tienes construye, realiza, trabajo, te va materializa. Sí, bien, tienes estabilidad, te vas a mandar a ser astrólogo donde no sabes ni de qué vas a vivir el siguiente día, donde todo es, ¿no? Depende de una cantidad de cosas que sí. no son Déjame ver si me regulares. equivoco. Yo creo que Madonna nació con luna en Virgo, por cierto. Otra Mm, pregunta. ¿La forma en la que tú consideras que se expresa el sol y la luna en hombres y mujeres es igual? Es decir, la no. luna, una necesidad emocional, el sol facilita un propósito vital, ¿trabaja igual en hombres y mujeres? No. El caso extremo podríamos decir que es Piscis. ¿No? Porque Piscis en una mujer es parte de su expansión espiritual. En cambio, Piscis para un hombre en general, ¿no? Generalizando de una manera gruesa, para el hombre Piscis significa vulnerabilidad. Significa que no es, que es demasiado permeable. Sí, El amor incondicional a lo masculino le asusta mucho porque quiere poner condiciones. Cambio, lo femenino es más abierto, entonces sí, entiende más la espiritualidad, entiende que todos en realidad somos uno, ¿no? Que es fundamental el armar cohesión entre las personas. Lo masculino es más a separar, a decir este sí, este no, ¿no? Y todo el tiempo está con su espada, ¿no? Separando y dividiendo y distinguiendo. Lo femenino está envolviendo, curando, sanando, ¿no? Entonces, integrando. claro, Sí, los signos impares pues van a ser más afines a la energía masculina y los signos pares más afines a la energía femenina. perfecto. Entonces hagamos el recorrido, Sergio. Listo. Entonces, a mí me gusta hacer el recorrido partiendo de la idea de que todos tenemos todos los signos. Sí, Entonces, yo estoy ¿cuál? en el mismo plan que tú. Sí. Y que hay que desarrollarlos todos. No es que, ay, porque yo soy Piscis, entonces que no me pidan a mí que sea aterrizado. No, no lo puedo hacer. Estoy perdiendo ahí una posibilidad. Entonces, ¿cómo es el recorrido? Veamos los diferentes talentos. El primer talento es el talento para actuar, para decidir, para estar uno motivado. Todos tenemos algún grado de motivación. Ese es el primer sol. Luego, el Sol en Tauro va a buscar recursos, va a buscar proveerse y ese es su propósito vital, proveer, ¿no? Proveer cada uno de estos propósitos que vamos a ver, la clave que tienen es que deben ser infinitos, porque si no son infinitos se van a convertir en objetivos y es muy diferente seguir un objetivo a seguir un propósito vital. El propósito vital, por ejemplo, un propósito vital es comunicar. Yo nunca voy a llegar a comunicar, o sea, cada vez puedo comunicar mejor, pero puedo pasar 3 vidas comunicando y nunca agotar el tema de la comunicación, Sí, ¿no? es un Entonces, ese gerundio. es un propósito. Ujú. Un propósito no es escribir un libro, ¿no? Eso ya sería un objetivo, Sino ¿no? escribir, ser escritor, ¿no? Ese es ser escribir, Ya no pasa de exacto, ser un comunicar, estoy haciendo a un soy. claro. El tengo integrado en mi ser. Claro, y entre más general, pues más potente, ¿no? Entonces, aquí este es el primer
la primera energía, la de abrir puertas, motivar, eso es Aries. Luego el segundo sol es proveer. O sea, ya inicié, ya tengo un chispazo, ahora ¿qué tengo para poder hacer eso que necesito? Eso es Tauro. Luego, una vez que tengo lo que necesito, viene Géminis y dice, bueno, ¿cómo se conectan las cosas? ¿Qué Sí, tengo yo y qué tienes tú? Hagamos una relación porque parece que todos no tenemos lo mismo, ¿no? trueque. Entonces, Ujú, Géminis empieza a ver, bueno, ¿dónde hay más, ¿no? Y por qué este tiene esto y yo no tengo. ujú, Luego viene cáncer, entonces en cáncer, una vez que uno ha investigado y ha visto que hay muchas opciones, se compromete con una sola cosa. Cáncer, por eso es la familia. Dice, bueno, ya no juego más, ahora esto es lo mío, ¿no? Como cuando uno primero está en el colegio y ve todas las materias y después entra en la universidad y ahí entra en cáncer, en el número 4, ¿no? Y dice, voy a estudiar algo relacionado con matemática o con arte o con medicina, pero ya uno escoge un camino, eso es cáncer, ¿no? Es el proceso de gestación. Una vez que uno ha gestado algo, pues viene el proceso Leo, que es dar a luz, ¿no? Y ahí es donde uno encuentra el propósito vital en Leo. Todos tenemos Leo en la medida que hemos encontrado algo que nos ilumina, ¿no? Que decimos, eso era lo que yo quería, ¿no? Ahí estamos en Leo, no tenemos que haber nacido con el sol en Leo ni en ninguna fecha particular para experimentar ese gozo leonino, ¿no? Entonces, ¿qué? Uno pensaría que ahí llegó al final, ¿no? Ya encontré mi Leo. Y entonces viene Virgo y dice, pero tendrás que desarrollarlo, tendrás que sanarlo, tendrás que cuidarlo, tendrás que alimentarlo. Ese propósito no va a vivir así eternamente sin nada. No te lo ganaste sin una lotería todo funcionando, ¿no? sí, Tienes que sí, hacer un trabajo. sí, parece que estás viendo a un hombre que quería ser papá y ya tiene un hijo y ya lo deja botado al mundo. Bueno, yo me voy, Sí, con permiso. no, Ya lo hizo. sí, no, viene la parte de los pañales, la parte de la educación, que conoce amigos, todo eso es Virgo. Después viene Libra. Libra es el momento en el que todo ese trabajo que se hizo en Virgo se entrega a alguien más, ¿no? Y uno ahí sale de la mitad del zodiaco hacia arriba. Sí, Entonces ahí uno dice, bueno, ¿te gusta o no te gusta? ¿No? Y voy a hacer algo que te guste o que no te guste, ¿no? Pero siempre el otro va a ser muy importante, ¿no? Entonces cuando uno tiene un sol en Libra, pues tiene esa facilidad para ver el mundo exterior, para apreciarlo, para interactuar con él de una manera armónica, ¿no? En potencial. Después vamos a ver qué pasa si hay sombra ahí, pero ese es el propósito, ¿no? Una vez que uno ha terminado y ha entregado lo que había iniciado, pues viene Escorpio y dice, bueno, lo que no sirva, que no estorbe. Entonces es como el final de la comida, ¿no? Cuando uno en Libra, ¿no? Presentó todo, invitó a todas las personas, hizo algo magnífico y después llegan todos los platos y al fregadero ¿no? y Empieza residuos, ¿no? En los residuos por un lado, los platos para otro, la experiencia, entonces si les gustó, no les gustó, ¿no? Todo eso es Escorpio, ¿no? Es un proceso de profunda transformación para poder morir y renacer en Sagitario. Y en Sagitario ya renace uno en otra dimensión, en una sí. dimensión transpersonal. Hay que mencionar que a partir de Sagitario ya se mencionan los cuatro últimos signos, donde están los cuatro últimos elementos. Ya recorremos el primero que fue Aries, ese fuego, el segundo que fue Leo, donde hubo mucha vida, donde hubo un brillo, es resplandeciente, y Sagitario, entras a un nuevo, ¿cómo dijiste? Dimensión. Una nueva dimensión. Yo digo que la rueda zodiacal hay tres nacimientos. Sí, El nacimiento de Aries es el nacimiento de la vida. El nacimiento de Leo es el nacimiento de la sociedad. Y el nacimiento de Sagitario es el nacimiento del espíritu. sí, Entonces es como un caracol donde uno cada vez va conquistando, ¿no? Primero tiene que conquistar esa libertad personal, luego una libertad social y luego ya la libertad integral, ¿no? Metafísica y mucho más amplia, ¿no? Ahí va en edades, ¿no? sí. Normalmente Saturno lleva mucho la medida de ese tiempo, ¿no? Saturno que tiene un ciclo de 30 años. Los Ujú, primeros 30 años, los segundos 30 años y los terceros, ¿no? Porque ya ahorita vamos a vivir tranquilamente, ¿no? Tres ciclos de 30. sí. Y Entonces, Sagitario, Sagitario, ujú, sí, adelante.
Sagitario es esa luz al final del túnel. Siempre en Escorpio vamos a ver un pantano, vamos a ver oscuridad, un momento de oscuridad. No quiere decir que las personas que nacen, ¿no?, con el sol en Escorpio sean así, sino que tienen la función de iluminar ese tipo de lugares, Sí, ¿no? Pero ese lugar existe siempre. yo pensaría que los Escorpio o las personas que tienen varios planetas en Escorpio, Marte, Plutón, Saturno, Neptuno, lo que gustes, tienen un encuentro con la oscuridad a muy joven edad, a muy pronta edad, Sí, más si es luna, sí. pero el encuentro con esos recovecos, vamos a pensar en una mina, en un Mm, hoyo, en una cueva, en un pozo, permite que integren o se expresen a la vida social con una conciencia un poco más fina, refinada, sensible, un poco más incluso madura que personas que no han pasado por ese momento crítico claro. oscuro. Claro. Y además ayudan a las personas, por eso hay Sí, bomberos, por eso hay militares, no hay sí, personas que tienen una predisposición a meterse en los huecos más, ¿no? Donde nadie más dice, no, yo ahí, sí, ahí no me sí. meten. Hay Desde alguien que dice, yo me sí, meto. el paramédico o el internista, el que dice, Claro, vamos a ver si esta claro, persona está al borde de la muerte o al borde de la vida. claro. Y Vamos, lo vamos a abre con tocarlo. un cuchillo y Sí, lo sí, sana. sí, sí, sí. Le metemos, le sacamos, le ponemos, pero vamos a tratar de traerlo a la vida, a pesar de Claro, que se encuentre en un momento claro, no le claro. tengo miedo a la sangre. Otro dice a Porque mí, la sangre ni, sí, ¿no? pero, Lejos. y la aprecia la sangre, hay que derramar la menos posible, pues porque hay que traerlo a la vida. ¿Qué Claro. pasa con Capricornio ahora que ya vimos la luz de Sagitario? Entonces, Sagitario es como esa forma de ser que se eleva, se eleva, se eleva. Viene después Capricornio que dice polo a tierra, ¿no? Ujú. Lo que importa es la realidad y la realidad se define por pruebas científicas y pruebas newtonianas y, ¿no? Todo debe estar verificado por una experiencia y una experiencia objetiva. Todo el mundo tiene que ver lo mismo. Si eres el único que lo está viendo, eso no es verdad. Entonces, Sí. Sagitario uno sí está muy dado a ser subjetivo, ¿no? A decir, uy, tuve una experiencia extracorporal, ¿no? Ujú. Capricornio le dice, no, lo que pasa es que estaba bajito de azúcar y Sí, entonces sí, tuvo un choque, ¿no? Donde sí, realmente eso no fue una iluminación sí, transpersonal, sino, no, entonces le faltan un químico en su alimentación, ¿no? Capricornio siempre va a decir, bueno, ¿esto cómo es que funciona? Lo bonito es que una vez que hemos encontrado una norma, una ley, viene Acuario, levanta la mano y dice, pues sabe que se puede hacer de otra manera. hay Y peros. entonces Ujú. viene la actualización de las normas capricornianas, Ah, ¿no? el Todos, reloaded, ¿no? claro, es decir, bueno, esta es la norma, Capricornio, pero tengo que ver si podría ser diferente, ¿no? Siempre. Si se Ujú, puede hacer mejor. ujú. ¿No? No, no comérmelo como que, no, ya eso es lo que hay que hacer, punto. Entonces eso hace personas que son muy dogmáticas, ¿no? Ese sería la muerte, el hecho de que aquí se acabó todo lo que hay que seguir. Claro, no, ya sí, ya está todo hecho, yo para qué Ujú. sigo viviendo. Sí, Acuario dice, no, a mí se me ocurren mil maneras por las que uno puede vivir y no están exploradas, ¿no? sí, Es sí, la por eso, física cuántica frente a la física clásica, como dices, ¿no? lo newtoniano contra lo cuántico, ¿no? Por eso Exacto, las personas cargadas de Saturno y de Capricornio pueden llegar a ser muy pesimistas muy dadas a incluso a sentirse oprimidas y reprimidas por la realidad y por el mundo. O sea, llegan a tener pensamientos claro, fatalistas de que pues aquí tiene que acabar todo. Pero bueno, para eso están los otros signos, ¿no? Que dan vida. claro. Como los dos No se puede siguientes, que son, quedar en ningún signo. Si yo me quedo en Capricornio, la embarro. Si me quedo en Tauro, la embarro. Si me quedo en Géminis, o sea, lo complicado es quedarse en una y decir, esta es la mía. Porque ahí se empieza a frustrar el mismo proceso de vida, que está buscando sí que definas algo de una manera categórica, pero que luego seas capaz de decir, lo voy a verificar. Voy a ver si sí es así de sólido como me promete Capricornio, y ¿no? es que así es la Entonces, una vida. vez que uno se sale de la caja, Ujú. entonces ya puede aparecer Piscis, que es esa conexión con el infinito, ¿no? Sí, Entonces, el propósito de Piscis ya es inspirar, ¿no? Es un propósito donde es lo contrario al Aries, que es motivar, ¿no? El Aries va a empujar, en cambio, Piscis con su sola presencia hace que cambie el espacio, ¿sí? sí, Como función. Ya sí, sí, sí. después vienen las personas. Entonces, yo diría que esos son los propósitos vitales, ¿no? Propósitos espirituales y propósitos que le permiten uno conectar con sus virtudes. Entonces, ahora vámonos al otro lado, ¿no? La luna.
como una necesidad, como un piloto automático. ¿Qué sí. pasa? Entonces, veamos, por ejemplo, para Aries. Para Aries se va a dar es una necesidad de obediencia, ¿sí? Porque normalmente las Ah, personas que nacen. de obedéceme. Claro, de obedéceme o que hay que obedecer, porque la madre de las personas que tenían luna en Aries eran muy mandonas, decían, ve y me traes esto, Ujú. haz esto, sube, baja, no te metas en ese hueco. Son personas que dirigen mucho y entonces la persona va a identificar como afecto familiar, como seguridad, el que me manden. Si no me mandas, no me amas. Y Sí, después, si no mando, no amo. Yo te sí, mando porque te amo, ¿no? Pero sí. entonces se vuelven personas que tienden a ser muy mandonas y se les olvida cuál es su sol, cuál es su verdadero talento, ¿no? Aquí hay Entonces un, ya depende de dónde, aquí hay un de estilo la muy castrante, combinación. ¿no? Es una limitación de haz lo que... Escuchar una voz ajena, una voz fuera para indicar Mm, lo que uno está viviendo por dentro. Bueno, y si no quiero, y si hay otra opción, y si hay otra cosa, y si le claro, mandas a alguien claro. más, es decir, aquí hay una tonalidad muy castrante, una luna en Aries, ¿no? Claro, es el centrarse solo en Aries. Lo único bueno es Aries. El que gana es el que pega primero. Punto. A mí no El me que van pega a más fuerte se convencer de pega a la nada cabeza. diferente. Sí, Sí, el primero que pega es el que gana. Ya, no, hay que competir. Y va a haber uno que va a ganar y los demás no van a ganar. Esa es una realidad, dice Aries. No, esa es la luna que está peleando porque no le quiten su unicidad, ¿no? Su posibilidad de ser el primero. ¿No? Entonces ya se vuelve afectivo, ya no es el talento que decíamos para actuar o para decidir, sino es más regresivo, ¿no? Necesito que me obedezcan, pero siento que no me obedecen, entonces me voy a poner iracundo porque es que no me obedecen, ¿sí? sí, sí, Esa es la una necesidad, necesidad de Aries y no el talento de Aries. sí, es la necesidad de que yo quiero que sepan que yo soy más fuerte, ¿no? O el más fuerte de todos, o Exacto. el único que puede imponer su ley. Y Es si una alguien posición, llega a pensar que yo no soy fuerte, estallo, o lo sí, de una confronto, sí, manera sí, agresiva, o ¿no? mínimo, sí, Esa es la pataleo, luna, no es sí, sí, inconsciente, es un sí, mecanismo sí, que se hace más o menos consciente, ¿no? Hay personas que no lo controlan para nada y entonces, ¿no? Son esas fosforitos que les dicen nada y ¡fua! Ya van pegando, sí. ¿no? Hay otros que lo utilizan de una manera creativa, ¿no? Para generar esa competitividad de ser siempre mejor, ¿no? De Simplemente, motivar a otros. sí, simplemente golpeando el lienzo con colores, bueno, es un acto creativo Claro, después de todo. claro, hacer lo mismo. Entonces no es un karma de que, tiene la luna en Aries, entonces nunca va a estar de buen genio. No, no se puede decir No así. es así, Pero es claro. una tendencia, ¿no? A batallar en momentos de peligro, batalla. ¿Cómo es la Pero, luna en Tauro? ¿sí? La luna en Tauro, al contrario, va a ser una idea de que mi madre, como me ama, me nutre. Ujú. Y entonces, si no tengo recursos, entro en colapso, digo no, porque es que no tengo nada, yo no tengo esto, no tengo lo otro, y se vuelve también avaro. Entonces, no, tengo que acumular porque en el momento en que no tenga, entonces me van a quitar y ¿qué va a hacer de mi vida? ¿No? Entonces se vuelve como una obsesión por las cosas que dan seguridad, por las cosas ricas, por las cosas dulces, ¿no? Por el bailar, por que la vida sea agradable, pero eso puede frustrar muchas veces el talento que una persona tenga para hacer cosas, como decíamos ahorita, la medicina, ¿no? O hacer cosas que no requieren placer, ¿no? Que no son placenteras en el sentido que un cirujano, aunque lo disfrute, pues está en un estado muy diferente al de, ¿no? La persona que le gusta la cocina y vive comiendo, Sí, y el ¿no? vino, y el queso, y el Entonces, perfume, sí, esa es claro. la necesidad, ¿no? Una necesidad de seguridad, de apoyo materno. Y cuando no lo encuentra, todo lo demás se frustra porque es que no tengo nada. Sí, y entonces puede tener el superpoder por el lado del sol que lo va a ignorar. Sí, ¿Sí? Entonces vea que aunque se dice que la luna en Tauro es buena, que es tiene amable, un ¿no? Que es dolor. prometedora, Sí, sí. tiene un dolor porque hay una necesidad afectiva de tener. Y eso duele más o menos, ¿no? Entonces, después viene la de Géminis. Esto es una necesidad de información. La mamá de la persona con luna en Géminis, al contrario de la de Tauro, como que siempre está mandando a la persona a hacer
envíos, está mostrándola que en la casa lo importante es saber y va a estar rodeada de libros, ¿no? Va a afectivizar el tema de la palabra. Ya después viene el problema porque la persona, si no le dicen las cosas, dicen, pero tú no me dijiste, no tiene esa capacidad para intuir que otra persona está sintiendo algo si no se lo dice. Sí, hay momentos de Entonces, silencio en la vida, simplemente, claro, y si la constantemente, persona tal no vez. sabe hacer silencio, no va a Sí, escuchar a nadie. sí, Y si no escucha a nadie, va a tener conflictos con otros. sí. Sí, Entonces, el esa luna, monólogo no aunque es, es en sí, Géminis, que es de amistad, puede llegar a ser lo contrario, ¿no? Hacer que uno pues esté todo el tiempo desconfiando de los demás o diciendo mentiras o sí. inventando historias porque necesita que me escuchen. Entonces voy a inventar una historia, si sea mentiras, no ¿Me, me me importa, estás pero diciendo que los mitómanos tienen luna en Géminis? uno de los rasgos podría ser, ¿no? Es una Sí, combinación, siempre va a ser una combinación, sí, pero si hay ese Géminis, es esa necesidad de información. sí. Y si no hay información, me siento mal. Ujú, Entonces dan el ejemplo de una persona que está en un avión y se está cayendo en el avión y todo el mundo está muy preocupado, pero a esa persona cuando le explican, no, mira, es que el piloto se tomó unos tragos y entonces se montó así, y entonces el de Géminis dice, ah, ya entiendo, gracias, sí, ¿no? sí. Como que lo tranquiliza el que haya información, Sí, no te ¿no? La preocupes, falta de información es pavorosa, ¿no? estamos cayendo, ¿no? Y ya estás informado. Claro, y ese es el Sí, dolor de la luna en sí. Géminis, ¿Cómo es ¿no? la Que, luna que en Cáncer? Sí. enfrentarme a las sensaciones, a las emociones que son indescriptibles, no, ¿no? Entonces uno puede decir no a esa función con luna en Géminis y tener un talento por allá del sol en Virgo para escribir y para conectar, hablar sobre emociones, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces ahí es donde hay que resolver. ¿Sí? Entonces, ese sería Géminis. Luego viene Cáncer, que uno diría, ah, la luna en Cáncer está en su casa, ¿no? Esa no debe tener dolores. Pues el dolor es el de la dependencia, ¿no? Una persona que tiene luna en Cáncer necesita siempre estar contenida, siempre estar en familia. Al contrario, cuando se siente fuera de la familia, se introvierte, se vuelve como un cascarón, ¿no? De ahí el cangrejo, ¿no? Se aísla del mundo y se aparta, ¿no? Entonces uno puede tener mucho sol en Sagitario o en Leo, que si tiene luna en Cáncer, en momento de crisis se va a encochar, ¿sí? Entonces ahí está el dolor de la luna en Cáncer. ¿No? Igual el don que se descubre después es un don de hacer familia, es un don de cuidar, es un don, ¿no? Todo no tiene que ser lo negativo, pero sí es donde va a residir el conflicto de una persona. Por sí, eso es lo que hay que tratar en una carta astral. le llamamos ensimismamiento. El que una persona está Exacto. ahí rumiando sus Exacto, y que lo ideas, sus único seguro pensamientos. es cuando yo estoy conmigo, ¿no? Ujú. Porque Todos no los hay, demás son un peligro, sí, ¿sí? Entonces sí, yo no sí, voy a hablar nada de mí porque apenas uno dice algo, ahí mismo lo cogen y le dan a uno durísimo. Entonces solipsismo, sí, sí, decide uno que yo eso es privado, se llama privado y no lo comparto con nadie, sí. ¿no? ¿Cómo Punto. cómo dices esto tan necesario? Hay espacios privados, pero no todo Exacto, puede ser privado porque pues no claro. Se existirías fuera de pasa. este mundo. Sí, Ya se vuelve huraño, se vuelve una sí, persona aislada, solitaria, con muchas probabilidades de deprimirse, ¿no? sí. Ya es otra cadena, ¿no? Donde hay un exceso de luna en Cáncer. ¿Cómo es la luna en Leo? La luna en Leo va a ser lo contrario. Cuando una persona nace con la luna en Leo, nace viendo que todo el mundo lo admira, ¿no? Es el centro de atención. Y dice, el amor es que todo el mundo me quiera. Hago así y todo el mundo, ¡guau! Y hago para acá y todo el mundo es siempre feliz de lo que yo estoy haciendo. Crea después un patrón de que si no me ven, no juego y no No voy a hacer existo. nada si nadie me está mirando, Ujú. ¿no? Como que estoy perdiendo el tiempo, hice esto maravilloso y nadie se dio cuenta, no, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces empieza a frustrar creatividad, siempre supeditado a que alguien valore y reconozca lo que uno hace. Ese es Es el esta. dolor de Leo. Esta luna es la que genera como más actitudes y actividades de payasito, o sea, de una persona que está tratando
de pintar juegos y chistes y llamativos y En drama, y, alguna de las ¿no? posibilidades sí, ¿no? Mezclándole, echando unos polvitos de Géminis, que es muy risueño, o de Sagitario, Ujú, pero sí, ¿no? En general el fuego también tiende a ser muy expresivo. Entonces la luna hace que la persona se vuelva más expresiva de lo normal inclusive. Entonces esa persona que no se calla nunca, que no siempre ujú. vive, pues se la ve rozagante y se la ve muy alegre, pero probablemente eso esté escondiendo un dolor interno, una soledad que no quiere expresar. Entonces La ahí es luna, donde hay que tener atención, ¿no? Digo, por se supuesto. expresa como radiante, pero tiene luna en Leo, luego algo le debe doler al principio. Igual hay que compararlo con el sol, depende de cada sol cómo se Se va. interpreta esa Sí, se luna. fortalece esta actitud, comportamiento, Sí, este hábito o se claro, amortigua. claro. Y el nivel de conciencia, ¿no? Porque además de la sola carta, cada persona tiene un nivel de conciencia que no está escrito en la carta. Exacto, yo Yo estoy no de acuerdo puedo leer contigo. el nivel de Sí, conciencia de una persona. Yo veo una carta y sí, puede ser un Dalai Lama o puede sí, ser un asesino con la misma estoy. carta. Sí, sí, yo lo he visto así, lo estoy de acuerdo, tengo la misma visión que tú. ¿Podría yo pensar que aquellas personas que nacieron con cuadraturas y alineaciones tensas tienen una predisposición a haber vivido ya vivencias oscuras y exigentes de la vida, que les habría alentado a desarrollar conciencia? Ujú, No necesariamente. claro, Y dependiendo un poco también de la edad, que si yo ya supe, veo que ya pasó por un retorno de Saturno y una oposición ya a los casi 45 años, bueno, pensaría que a lo mejor ya tiene un poquito más de conciencia, no necesariamente, pero veo que sí tuvo invitaciones para hacerlas, ¿no? Yo creo que hay claro, personas que tienen menos invitaciones de la vida a desarrollar conciencia, eh, pero no es una respuesta dada por la carta claro, astral. Depende de cada quien juegue con claro. esas barajas que le dio la vida para sacar a flote sus capacidades. Estoy de acuerdo contigo, Claro, por Sergio. ejemplo, en mi caso, yo tengo a Júpiter en Géminis y tengo a mi Sol en Piscis. Entonces, mi Sol en Piscis dice, cállate, escucha. Y Sí, mi Júpiter en Géminis dice, habla. Entonces, sí, por mucho tiempo a mí no me sacaban una palabra en una reunión social. Aún, en una reunión social no me sacan una palabra, pero me dan el tema de la astrología y no me calla nadie. sí, ¿No? Entonces, esa es una cuadratura entre es una los dos cuadro. polos del Exacto, silencio y la comunicación. No exacto. es que sea negativo, es que No. uno va a tener una dificultad que muchas veces lo lleva a uno a hacer algo extraordinario. Entonces, uno Pero, puede hablar del silencio, puede hablar del espíritu, ¿no? pero como dices, el escenario propicio permite o que aflore el sol, o que aflore la luna, o que aflore Júpiter. Tal vez, Exacto, ¿no? Bien, vamos claro. con luna en Virgo. Entonces, la luna en Virgo, yo tengo la luna en Virgo, es Mm. la necesidad de trabajar, trabajar y trabajar. Si no tengo trabajo, entro en compulsión, ¿no? Entonces, cada vez, y eso lo que frustra, para lo que frustra es para no acabar las cosas. Siempre me falta algo y siempre me falta, ¿no? No puedo, si llego a terminar, va a ser caótico porque ¿y ahora qué hago? ¿No? Ujú. Entonces, es esa necesidad de que mientras yo sea servicial y mientras esté ayudando, todo está bien. ¿No? Entonces, eso impide que uno logre metas, ¿sí? Sí, Porque lograr metas es contrario a tener trabajo, ¿sí? ahora, Entonces, sí. Yo lo pienso un poco como con las personas que tienen un gusto por la limpieza, pero no pareciese que fuesen buscando limpieza, parece que van buscando mugre. O sea, sí, el objetivo es buscar mugre para poder trabajar, no exacto, es propiciar exacto, la amabilidad exacto, de la limpieza, porque eso sería un poco la luna o el tono Libra, que si las cosas están en exactamente, armonía, tal vez no están exactamente, completamente limpias, tal vez no están completamente perfectas, pero están en composición. Pero las exacto, personas que tienen varios elementos en Virgo, parece que van buscando algo de, tal vez de qué quejarse o algo de qué, algo con qué lidiar, ¿no? En este caso, claro. mugre. Claro, la luna en Virgo va a buscar limpiar, en cambio la luna en Libra va a esperar que todo esté limpio. Dado, hecho, Sí, o realizado. sea, si no, si esto está sucio, a mí no me metan, esto es un desastre por culpa tuya, dice Libra, ¿no? Libra le encanta señalar al otro, ¿no? Sí, Mira que no limpiaste, mira que no hiciste, mira ¿no? Ese es el dolor de la luna en Libra. ok. La luna en Virgo es, no, yo lo arreglo,
arreglo, ¿no? Sí, váyase a pasear, haga lo que quiera, yo lo hago. Después se va a quejar, ¿no? Ay, a mí me toca hacer todo, pero no deja a nadie Bueno, más hacer bueno, las cosas. lo que escucho es que hay una buena compatibilidad entre una persona nacida con luna en Virgo, no sabemos sus astros, y una persona nacida con luna en Libra, no sabemos sus astros ni el sol, y podrían tener una buena compatibilidad, ¿no? Una persona Claro, diciéndote, aquí tengo más tarea para ti. claro, claro. Todos pueden ser virtuosos o desastrosos, dependiendo del nivel de conciencia. Sí, o Estoy de sea, acuerdo. toda es como un instrumento musical. Todo Sí, instrumento musical, por magnífico que sea, puede tocarse de una manera virtuosa o de una manera desastrosa. Y no es culpa del instrumento, y ¿no? El viceversa, un instrumento nos lo dan instrumento, perfecto, afinado, no hay ningún instrumento malo. Otra cosa es que una vez le provoca pegarle con este sí, sí, instrumento a la sí. pared y no sabe uno qué hacer, Y, y pero ahí viceversa está la es respuesta. que tienes un instrumento de baja calidad y sacas unas notas muy Sí, claro, grandiosas, ¿no? Tal vez no las claro, mejores, pero bastante llamativas para un instrumento de baja calidad. Y, claro. ya, y la luna en Libra, como dices, bueno, apunta al otro, quiere que las cosas ya estén dadas. ¿Algún otro rasgo de la luna en Libra antes de pasar a Escorpio? La luna en Libra también es la típica luna de que viene con una madre que siempre que invita personas la lleva al cuarto del niño o de la niña. Y por eso el cuarto tiene que estar siempre ordenado, siempre demostrar, porque la mamá quiere mostrar a su mayor tesoro que es su hijo, Pero ¿no? Y suena invasivo, entonces, ¿no? ¿ah? Suena invasivo, ¿no? Es decir, Es un poco sí, sí, invasivo porque el niño ya no tiene posibilidad de expresarse como es, sino como toca. ¿Sí? Hay una forma de mostrarse que está bien y si la mamá llega a entrar con todos sus amigos y mi cuarto está desordenado, pues sé que me la montan, ¿no? Y creo, entonces sí, tengo que tener siempre el cuarto como le gusta a mi mamá y no como me gusta a mí. Entonces claro, pierde el polo contrario que es Aries, hago lo que me da la gana, ¿no? En sí, Aries uno dice, yo hago sí, lo que quiero, sí, ¿no? sí. Y punto, ¿quién me va a decir que no? En cambio Ujú. en Libra no, hay que estar bien, hay que ser bien visto y eso va a frustrar pues también a todos, Es estresante, es estar estresante siempre también, bien ¿no? visto, O sí. sea, todas las lunas yo las compadezco a todas las lunas. No hay una que digo, uy, qué suerte le tocó esa luna, no tiene problemas. No, o sea, todos tenemos un punto de partida, ¿no? Luna en Escorpio. Entonces, la luna de Escorpio, pues es la que peor prensa tiene porque es una necesidad de intensidad. Las madres de luna en Escorpio tienden a ser muy controladoras, no quieren que el hijo se vaya, no es el que le pone el saco y porque es que debe estar sintiendo frío porque ella siente frío, no es siempre esa protección, sobreprotección, ¿no? Y un dolor al desapego y un dolor a la deslealtad, ¿no? Entonces van a ser madres que si el hijo o la hija se van a ver con alguien, se sienten traicionadas, ¿no? Y entonces se vuelve la típica suegra, muchas veces, ¿no? Que tiende a frustrar las relaciones de los hijos, ¿no? En el extremo, ¿no? Estamos hablando del caso en el que la luna en Escorpio, pues, no tiene ningún control. Eh, Obviamente, a medida que va evolucionando, da una capacidad para ver con rayos X a las otras personas y sentirlas, ujú. ¿no? Entonces tiene su lado muy positivo. Pero en piloto automático es lo mío es mío y nadie me lo va a quitar y si Pero me sí, lo quitas te mato. escucho que hay un constante búsqueda de dolor, ¿no? O sea, más que Sí, drama, inconsciente. sí, Y entonces, todo es mortificante o todo es claro, desde agresivo hasta corrosivo, ¿no? claro. Todo tiene una capacidad de dañarme, ¿no? Claro, entonces por eso es muy bueno que estas personas se dediquen a temas como la cirugía o como temas donde se requiere ese dolor como parte, ¿no? Como prescripción del trabajo, porque van a estar muy a gusto, ¿no? Ya Sí, dependiendo de su sol, ¿no? Qué talentos tenga, pero eso puede ayudar a que viva en el exterior esa necesidad de intensidad, pues metiéndose en casos intensos, diciendo ese es mi mundo. Entonces va a tener una facilidad para meterse en esos temas que no tienen otras personas. como es la luna en Sagitario. La luna en Sagitario es la luna de los optimistas.
Ujú. Podría uno pensar también que es, buenísimo, ¿no? Qué bueno que tenga uno la necesidad del optimismo, pero genera mucho dolor porque cuando una persona solo quiere cosas positivas y buenas, en el momento en que enfrenta un obstáculo se desarma, se frustra, dice, no, esto es una catástrofe, no, esto ya no va a funcionar nada, ¿no? Pasan de ser muy optimistas y todo va a ser bueno, todo es magnífico, a todo va a ser un desastre, todo no va a funcionar, ¿no? Se van al otro lado. Entonces es un extremo que es una luna que es muy pasional, ¿no? Es por ser de fuego también, pero es una pasión con visión. Entonces, además cree que puede ver en el futuro y ya sabe que esto va a ir mal. Sí, no lo ha comprobado capricornianamente, Sí, sino que tiene esa idea de que esto va a ser o muy bueno o muy malo. Y va a ser de las personas que va a tender a esconder su dolor en una sonrisa, ¿no? Entonces, esto pues duele, ¿no? Entonces, aunque es una luna que en principio nace con mucha confianza por parte de la familia, donde hay mucha libertad, donde se conocen otros mundos, la persona tiende a ser muy independiente, ¿no? Después va a generar un apego a esa libertad. Ahí es donde viene el mecanismo que hay que sanar para convertirlo otra vez en su talento, que es un talento para explorar, un talento para ver las cosas pues en otras dimensiones, ¿no? Es como una curva, ¿no? Donde uno primero le dan un don y después ese don uno no sabe qué hacer con él hasta que ujú. descubre, es que era para esto, ¿no? Ya por fin, ¿no? Me di cuenta, ¿no? Evolucionando constantemente. ¿Sí? Entonces ese es Sagitario. Capricornio es la necesidad de que las cosas sean útiles, ¿no? Si sirve, está bien, si no sirve, ¿a mí qué me estás diciendo? ¿No? Sí, Entonces, esa luna es una necesidad en la que la persona es querida por su familia si es autosuficiente y es responsable. Va a venir muchas veces con personas que les ha tocado desde muy pequeñas valerse por sí mismas y encargarse de sus hermanitos o encargarse, ¿no? Siempre se le ponen responsabilidades y yo pienso, mi mamá me ama porque me hace responsable de las cosas. porque sirvo, trabajo, funciono, Claro, y ejecuto. soy muy exacto en las cosas. ¿Qué pasa? Que al final esa exactitud se vuelve obsesiva y entonces ya no admite fallas. Sí, es muy Una ne- deshumanizante, porque, Claro, bueno, tienes hobbies, tienes amores, tienes pasiones, tienes deseos, tienes gustos, tienes preferencias y tienes errores, que es lo más claro, importante de ser humano. No eres un claro, robot, una máquina, un bot, no, no claro. eres una IA. Y por lo tanto, este estrés de tengo que levantarme especialmente a tal hora, acostarme efectivamente a tal Exacto, hora, no da paso a la improvisación o claro, a salir de la exacto, reglamentación, ¿no? O exacto, simplemente sentir, porque tienes que funcionar como una máquina de coser, un lavamanos, un lavaplatos o una secadora y lavadora. O sea, realmente claro, no somos máquinas. Y claro, es un padecimiento bastante grande la luna en Capricornio. claro. Y es Pero el una más luna de funcional, las uno de los más personas, deseados. claro, y es una luna de las personas que viven por su trabajo, Sí, ¿no? Es como esa dualidad Capricornio-Cáncer, trabajo, hogar. Entonces sí. hay personas que se quedan en el hogar, hay personas que se quedan en el trabajo, ¿no? Hay personas Entonces, que tú me dirías que en el último tramo de su vida el ámbito laboral termina, su vida también termina. O sea, literalmente claro, esa persona llega a claro, fallecer, ¿no crees? claro, porque había tenido como objetivo el hacer su Laborar, profesión y sí. después se que acaba la profesión, dice que es sin propósito, ¿no? El Quede sin propósito vida, sería estructurar, ¿no? Un sí, propósito en Capricornio es siempre voy a estructurar y estructuro hasta lavando platos, ¿no? O sí, sea, no quiere decir que, ¿no? En todas las cosas de mi vida yo estructuro, ¿no? Procuro encontrar cuál es la estructura de las cosas. Entonces ahí ya está viviendo uno en el sol. Si está en sí. la luna, dice, necesito estructuras. No hay estructuras. Entonces, si no me dan estructuras, hago pataleta. Sí, sí, y muchas veces lo ve afuera. Entonces, exige a otras personas que sean estructuradas y muchas veces ella misma es la más desestructurada de todas, ¿no? Entonces, ahí hay un dolor, ¿no? De perfección que es duro también, ¿no? Que Vamos con las aísla mucho. isla, sí. Vamos con las dos Sí, últimas lunas, que para mí la luna en Piscis también es muy dado de aislarse. claro, Acuario es
la necesidad de rebelarse, ¿no? La necesidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Que cuando Sí, ya entra en el dolor, pues es que no puedo aceptar nada sin contradecirlo, ¿no? Y son personas que se vuelven parias muchas veces que la gente las quiere rechazar porque dicen, no, es que este piensa rarísimo, sí, a menos pero de que esté en un medio donde se valore, ¿no? Esa sí, sí, locura, sí. entonces Pero son las puedes, estrellas. se le aplica la psicología inversa que le dices Exacto. a mi amigo Acuario, cualquier cosa, querido amigo o amiga, menos pizza. Cualquier cosa, no, y te va a decir, Sí, no, entonces que sea pizza. sí, Vamos por la pizza porque es lo que no, yo no claro. sé por qué no quieres pizza, pero, bueno, lo único que tienes que decirle es, esto no, ahí va a concentrarse. O sea, Ahí va, es una exacto, lógica un poco simplista, un poco claro, absurda o un poco inmadura, pero posiblemente sea la clave de acceso a que se le conceda claro. la disposición a una luna Claro, en cuando Acuario. es con la luna es una necesidad que no puedo explicar. Es decir, es que no, no quiero esto. ¿Por qué? Porque no. En cambio, el sol en Acuario es el que encuentra recursos diferentes para hacer las cosas nuevas. Siempre es inventivo. Dice, ah, pues no quieres pizza, pero mira que hay una pizza que tiene esto y lo otro y es muy parecido a la que tú quieres Sí, ahorita. sí, O, taco no, sabor pizza, empieza, sí, 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 es sí, inteligente. En cambio, sí, la otra es una sensación de vacío, ¿no? Siento vacío, luego hay que hacer algo diferente. Terremoto, terremoto. Sí, es la reacción emocional de la luna en Acuario. ujú. Y la luna Y en la luna, Piscis, ah la que bueno, ya, y la luna en la que conoces Piscis. bien, Sí, la luna en Piscis es esa necesidad de que todo esté integrado y que todo y que Dios exista o que la espiritualidad exista, que exista una conciencia integral. Entonces, sí, cuando las personas que tienen luna en Piscis se enfrentan a muchos Capricornio, ¿no? Visiones capricornianas donde todo es muy material y todo está muy probado, pues se sienten perdidas, ¿no? Entonces, es una luna que necesita un amor incondicional, ¿no? Y ese amor incondicional es un amor incondicional de las personas que lo rodean o del mundo en el que viven. Por eso también es muy dada para personas que son salvadoras, ¿no? Que trabajan en hospitales, que dan su vida por los demás. ¿No? Ya se vuelve una necesidad de que yo no importo para nada, lo que importa es el universo, el ¿no? amor, Entonces no. viene con mucho sacrificio, Ujú, ujú. ¿no? Sí, Entonces, claro, el otro polo es que se va a sentir siempre víctima, ¿no? sí, Entonces, debe encontrar ese sol en Piscis, que es el que logra entender cómo todo, a pesar de que parezca caótico, tiene un orden. sí. Por eso son dos pescados, uno mira para un lado y el otro para el otro. Bien, Todo Sergio, está absolutamente ordenado y desordenado al mismo tiempo. hemos terminado el recorrido de los 12 soles, de las 12 lunas, pero automáticamente se nos abre preguntas con respecto a cómo se concilia Claro, estos 24 caminos interconectados con la relación madre-hijo, con la relación pareja e incluso con la relación jefe supeditado, ¿no? Es decir, claro. ocurren cosas ya muy interesantes sin meterle ni el ascendente, ni medio cielo, ni Saturno, ni Júpiter, ni Mm, Mercurio, con el simple hecho de que nos preguntemos cómo dos personas de soles tan diferentes o de lunas tan afines colaboran y se comparten y se reparten tiempos y tareas. Es decir, ya tenemos un tema por delante muy interesante, ya estás invitado a que nos vengas a platicar sobre cómo pasan las relaciones de pareja entre estos dos soles, bueno, los caminos del sol y los caminos de la luna, para que podamos entender un poco más de cerca las relaciones interpersonales, intrapersonales, cómo me relaciono conmigo mismo, e interpersonales, cómo me relaciono con los demás. claro, exacto, Sergio, exacto. tienes también gran parte de lo que nos acabas de compartir en tus videos. Lo encuentran como Sergio Arboleda Arroyo en YouTube y le ponen al final 4580, pero ya con simplemente poner este nombre y apellido correctamente, eh, Arroyo con doble R y Arroyo con Y, pues se llega al YouTube. Sergio, antes de terminar, antes de despedirnos, para que ya no tome más de tu tiempo, que nos has compartido algo muy valioso en el transcurso de estos eh, 24 ejemplos, eh, ¿cómo te gusta que te sigan? ¿En Facebook, en YouTube, en Instagram, en Telegram? No sé. Pues la verdad, a mí lo que más me gusta es a través del WhatsApp y yo siempre invito a todos a que me escriban y yo les hago un tour por todo el sistema que es muy gráfico.
Y, Podemos mirar y, algo de la carta astral y les cuento para que vean, porque es que esto que yo hago no está en ninguna otra parte. Entonces, y, es, la única es mostrar. ¿y tienes un grupo en WhatsApp o una serie de Y tengo un conversaciones? grupo de estudio en WhatsApp, ¿no? Entonces, si me escriben a mi número personal, pues Sí, ¿y ahí dónde está van el a... número? Pueden encontrarlo en YouTube. Ahí está el número con su respectiva, Exacto. ¿cómo se llama el Indicativo. número? El número que va al principio, ¿El el 50, indicativo? bueno, el indicativo, como dices, para que lo Sí. agreguen sin ningún error, ni problema, ni duda. Sergio, de nuevo, muchas gracias. La verdad es que Bueno, tengo ganas de tener una conversación contigo con respecto a cómo pasan estas lunas y estos soles con las parejas y con la relación madre-hijo y con la relación perfecto. padre-hijo y con los géneros, que también sería ya Genial. interesante, ¿no? Que esta es mamá e hija, esta es mamá e hijo, esta es papá e hija, esta es papá e hijo. Bueno, Exacto. son cosas que podrían ser interesantes con respecto a esto que nos acabas de narrar. Y de nuevo, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo este encuentro. ¿Algo más que haya que decir, Sergio, antes de despedirnos? No, que pues que se lancen a estudiar astrología porque da una paz y le permite a uno comprender a las personas de una manera que otra técnica no le permite, ¿no? Cuando uno sabe que una persona tiene un dolor, pues uno ya no la va a juzgar de una manera tan dura, sino va a decir, yo sé que le duele, ¿no? Porque como a mí me duele, o sea, hay una empatía donde no, yo no estoy libre de miedos, no estoy libre de dolores, todos tenemos nuestro dolor ahí escondido, ¿no? Y todas las personas reaccionan a ese dolor de una manera diferente, ¿no? Y a veces los juzgamos y los culpamos porque no reaccionan como nosotros. Pero es que hay mil formas de actuar De que vivir, de son todas sentir, de reaccionar. respetables, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, a mí eso me ayuda a la astrología, Sí, ¿no? y A ya ver, para pues, terminar, ¿no? Sergio, sí, te digo que busqué rápidamente en las redes y sí, efectivamente Madonna tiene la luna en Virgo, ¿no? De acuerdo a lo que conocemos respecto a su fecha y hora de nacimiento. Sergio, de nuevo, muchas gracias. Esto fue Astros para Navegar y hasta pronto. Bueno, Bye. muchísimas gracias.